Hace mucho tiempo muchos sacerdotes nos decían que se consagrara yo, nunca hablaron de mí, y obviamente el tema de las mujeres, ustedes saben que es un tabú, que las mujeres no pueden ser sacerdotes, que yo no sé qué. Entonces hay mucho modernismo, que igualdad de sexo, que no sé qué, pero entonces ¿por qué en unas cosas sí, en otras no? Y resulta de que muchos sacerdotes comenzaron a decir: Sandra, ¿y tú por qué no te ordenas? Y yo decía, pero ¿cómo, padre? Yo no entiendo. Entonces, bueno, que se ordene yo. Entonces yo le decía a John, y yo me decía, sí, yo me voy a ordenar, yo quiero, pero es que yo no soy capaz de ponerme como el traje, los sacerdotes, la sotana, todas estas cosas no me parece, yo no soy capaz. Y yo decía, él me decía, pero si vamos a tener nuestra propia iglesia, ¿por qué tenemos que pedirle permiso a las personas de qué ponernos? Yo le decía, no, pero es que no solo por eso, sino por respeto y amor al Señor. Y entonces yo le dije, padre, ¿cómo? Me dice, pues normal. Y yo dije, ay, no lo puedo creer. Padre, no. Y me dice, sí, hágale, ordénese. Y entonces, pero hay que preguntarle a los obispos de Cali y los obispos de Bogotá si ellos te ordenan, porque como eres mujer hay que buscar católicos independientes, que tengan como digamos la capacidad de hacerlo, porque no todos apoyan que las mujeres sean sacerdotisas. Miren, yo estoy totalmente segura, y esto que voy a decir ahora va a causar controversia horrible, pero a mí no me importa. Miren, les voy a decir algo. Yo sé y estoy totalmente segura que el Papa ha tratado con todo su amor y todo su corazón de hacer muchos cambios en la Iglesia Católica, pero lastimosamente no ha podido, porque obviamente él no puede tomar decisiones solo. Así me digan que, bueno, voy a ser católica independiente, porque no puedo decir que soy romana, porque no lo soy. Ojalá lo pudiera hacer. Sería, mejor dicho, para mí un gran honor que me aceptaran. ¿Por qué no? Uno nunca sabe. He dicho tantas cosas y han pasado que uno nunca sabe. Pero en nuestra iglesia, lo que vamos a hacer es darle la comunión a todo el mundo que esté arrepentido de corazón de sus pecados. Yo decía, hace mucho tiempo, tan rico ser sacerdotisa, pero pues eso no existe, entonces no sé. Después me empecé a enterar que sí se podía, que habían unas mujeres en el mundo que eran sacerdotisas, pero yo decía, pero es que yo no quiero dejar mi iglesia católica, pero ¿por qué la tengo que dejar? O sea, ¿hasta dónde nos llevan, digamos, la iglesia a decir que tenemos que, para poder nosotras predicar, cambiarnos de religión, si eso no era lo que yo quería? ¿Sí? Quiero ver a miles de mujeres paradas en los altares católicos, predicando la palabra del Señor y guerreando contra el demonio, guerreando contra Satanás, porque las mujeres somos fuertes. Y yo les voy a enseñar a ser más y más fuertes. Estamos adecuando nuestro lugar. Apenas lo tengamos listo, vamos a decirles para que todos vayan allá a aprender, a pelear por otros hermanos. Nos vamos a unir en mucha oración. Van a aprender a luchar, van a aprender a dar mucho amor, van a aprender a perdonar, van a aprender a dejar de juzgar. Los vamos a entrenar en muchísimas cosas. Ya saben que yo no voy a hacer liberaciones uno a uno, porque estoy dedicada a preparar entrenamientos para enseñarles a ustedes muchísimas cosas. Pero cuando ya salga de toda esta situación en la que estoy, voy a hacer puros eventos masivos en todas las ciudades y en todos los países. Yo me voy a dedicar a guerrear contra el demonio haciendo eucaristías de liberación y sanación. Y no solamente eucaristías, porque tenemos pensado, por ejemplo, los domingos hacer eucaristías y prédicas, así como hacen en las iglesias cristianas, para que cuando hayan personas de otras religiones también puedan asistir a nuestra iglesia. Si no quieren escuchar la Eucaristía, pueden ir a ver nuestras prédicas, aprender mucho y también a ayudar y a servir en nuestra iglesia. No siempre me voy a vestir con el clériman, no siempre voy a estar así. No siempre me voy a vestir con el clériman, no siempre voy a estar así. Dios te bendiga, te saluda Rafael Díaz, predicador católico. Me han hecho una pregunta muy interesante. Hermano Rafael, ¿existen las sacerdotisas?
A lo que yo respondo, en una secta fundada por hombres, donde cada quien hace lo que le plazca, con el pretexto barato de que Dios les habla, pueden existir las sacerdotisas. En una secta puede existir lo que les venga en gana. Supuestamente Dios les habla. Pero en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, fundada en Mateo 16-18 en la persona de Pedro, la esposa de Cristo, Efesios 5-25, la Iglesia que tiene la asociación apostólica, que es santa porque su fundador es santo, las sacerdotisas no existen. Y el no ordenar mujeres no es machismo, es voluntad de Dios. La mujer tiene que ser valorizada, mas no clericalizada, decía su santidad el Papa Francisco. Y seamos honestos, María Santísima, Madre de Dios, Madre de los cristianos, era más digna de ser ordenada y celebrar la Santa Eucaristía que cualquiera de los apóstoles de Jesucristo y cualquier varón en la tierra, porque ella es santa, no conoció pecado, y aún así Jesucristo no la ordena. Entonces, ordenar solo al hombre al sacramento del orden, o sea, el clero, no es machismo, es voluntad de Dios, desde Jesucristo hasta los apóstoles. Y esto lo vamos a comprobar con la Biblia, porque no existe un texto en las páginas de la Biblia donde una mujer sea ordenada. Pero sí existen varios versículos de la Biblia donde el hombre, el varón, es ordenado. Si vamos a Marcos capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura, así instituyó a los 12. Esto aquí es importante. La Biblia dice, así instituyó a los 12, o sea, ordenó a 12. Jesucristo ordena a 12, y veamos quién son esos 12. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Aquí vemos 12 nombres, y son 12 varones. Si es voluntad de Dios que la mujer sea ordenada, ¿por qué no ordenar tan solamente una? ¿Por qué no ordenar a 11 varones, hombres, y a una hembra, mujer? Si es voluntad de Dios que la mujer sea ordenada. Pero aquí vemos claramente que la voluntad de Cristo era 12 varones al sacramento del orden. 12 varones que formarían parte del clero. Varones. Y lo mismo hicieron los apóstoles. Si vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 15, aquí es donde sucede la elección de Matías. Se tiene que reemplazar a Judas. Sabemos cuál fue el final de Judas. Y en el verso 15, Pedro es quien se pone de pie. Y tienen que reemplazar a Judas. Y en el verso 23 dice la Escritura, se propusieron 2. Esto de nuevo es importante. Se proponen a 2 para reemplazar a Judas Iscariote. Y veamos quién son esos 2. José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías. Son 2 varones. Pero ¿por qué no una mujer? Si es voluntad de Dios que la mujer sea ordenada, ¿por qué no proponer a una mujer? Se propone a 2 varones, y sigue diciendo la Escritura. Y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los 2 elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Ahora Matías es quien ocupa el lugar de Judas. Judas Iscariote es reemplazado por Matías, un varón. Lo echaron a suertes. ¿Y qué es echaron a suertes? Así lo explica la Iglesia. Echaron suertes. Este recurso era frecuente en el pueblo judío para conocer la voluntad de Dios siempre que se trataba de tomar decisiones de cierta importancia. Si vamos también en este mismo libro, Hechos capítulo 6, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, sucede la institución de los 7. O sea, van a ser ordenados 7 personas. Veamos quién son esas 7 personas. En el verso 5, la asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Vemos aquí a 7 varones que son ordenados. ¿Por qué no una mujer? Si es voluntad de Dios que la mujer sea ordenada, ¿por qué no ordenar a una mujer? La realidad,
La verdad es que en la Biblia no existe un texto donde la mujer sea ordenada. El sacramento del orden es para el varón. Y por eso es que el catecismo de la Iglesia Católica, esto aquí es el catecismo. Esta es la instrucción de la Iglesia. Esto es lo que creemos los católicos. En el numeral 1577 dice el catecismo, ¿quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Catecismo de la Iglesia Católica, lo que creemos los católicos. Por eso es que la mujer no recibe el sacramento de la ordenación. Y también dice el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, en el numeral 1024, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Esto es doctrina católica. Y la Sagrada Escritura también nos comprueba que solo el varón es ordenado. Y quizás alguien me diga, bueno, ¿pero qué no existían las diaconisas? Sí, en la iglesia primitiva había diaconisas. San Pablo menciona a una en Romanos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Pero las diaconisas no formaban parte del sacramento del orden, no eran ordenadas. Las diaconisas en la iglesia primitiva tenían ciertas funciones. Y veamos cuáles eran. Una de sus funciones era cuidar a los enfermos, visitaban a las mujeres enfermas, recibían a los fieles dentro del templo y se encargaban del orden durante los sacramentos. Desvestían a las mujeres durante el rito del bautismo, cuando éste era por inmersión y de edad adulta. Preparaban el pan y los vasos para la Eucaristía, etcétera, etcétera. Esas eran las funciones de las diaconisas en la iglesia primitiva, pero no eran ordenadas. Muy distinto a las supuestas sacerdotisas. Las sacerdotisas nunca han existido. Las diaconisas solamente eran una ayuda para los cristianos del primer siglo, para la iglesia primitiva, pero no eran ordenadas, se hacían presentes en ciertos sacramentos, pero no celebraban porque no eran ordenadas. Entonces no tienen nada que ver las diaconisas, que sí es bíblico, con las supuestas sacerdotisas, que no es bíblico. Es por eso que siempre les digo a ustedes, los católicos, pueblo católico que me ven, no nos dejemos engañar por todos estos falsos, mentirosos, mentirosas que hoy supuestamente tienen la misa y son ordenados. Y lo digo porque ha surgido un caso en Colombia donde supuestamente un matrimonio fue ordenado a través de la Santa Misa. Pero analizando el video nos damos cuenta que esa supuesta ordenación surge en un changarrito. ¿Por qué no están en una catedral? En la Santa Iglesia Católica, cuando el sacerdote es ordenado, usualmente, ¿dónde se hace? En la catedral de la diócesis o de la arquidiócesis. ¿Por qué están en un changarro? Y si vemos claramente, vemos que allí, en esa supuesta ordenación, son falsos obispos, falsos sacerdotes, quizás excomulgados, porque quisieron hacer las cosas a su manera, y ahora se proclaman independientes. Viven en un mundo que no se ha descubierto aún. Quieren satisfacer sus deseos carnales. Y con tal de lograrlo, usan la imagen de la Iglesia Católica para engañar a muchos necios. Pero nosotros los cristianos católicos, que verdaderamente hemos tenido una relación personal con Jesucristo, tenemos que pedir al Señor discernimiento para no dejarnos engañar por todas estas falsas sacerdotisas, por todos estos falsos sacerdotes que supuestamente son ordenados, pero no están en comunión con la Iglesia Católica de Roma. Entonces los sacramentos no son válidos. Es un circo nada más. Se pueden hacer exorcismos por Facebook Live. ¿A dónde hemos llegado? En México les decimos payasos. Es un circo, solamente quieren vistas. No le sacan el diablo ni a una hormiga.
Te hablan muy bonito. Dios es amor, Dios está con nosotros. Ay, aunque venga la tribulación, Dios nos va a ayudar. Pero al final son lobos disfrazados de oveja. Como dice el texto, el demonio se disfraza de ángel de luz. Muchos hemos escuchado ese texto, pero hay que analizarlo y estudiarlo en su contexto, porque esto está pasando mucho el día de hoy. No se dejen engañar por cualquier falsa sacerdotisa que ahora se vista como sacerdote y diga, fui ordenada. No, la Iglesia Católica es clara. La ordenación es solo para el varón. Esto no quiere decir que la mujer valga menos, por supuesto que no. La mujer es muy luchadora y hace cosas grandes dentro de la Iglesia Católica como mujer. Así que a todas las mujeres que me ven, que forman parte del cuerpo de Cristo, de esta iglesia que Cristo fundó, sigan luchando, nunca se desanimen. Ustedes hacen cosas grandes en la Iglesia Católica y son de gran ayuda. Pero como lo digo, el sacramento del orden es solo para el varón. Y el sacramento del orden se recibe en la Iglesia de Jesucristo, la Santa Iglesia Católica. Así que no se dejen engañar por estos pandilleros religiosos, que lo único que quieren es publicidad, vistas, poder, pero al final solamente trabajan para Satanás, por muy bonito que te hablen. No nos dejemos engañar, pueblo católico. Te invito a que compartas este video, a que le des like a mi página de Facebook, que te suscribas al canal de YouTube y que me sigas en mi página de Twitter. Que Dios te bendiga.